Listo. Perfecto. Entonces, un gusto, Iván, poder hablar contigo. No sé si te gustaría presentarte, así como un contexto general. Hola Tamaira, gracias por la invitación a estar en este espacio. Bueno, yo soy Iván Hurtado, soy economista de profesión por la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Soy docente universitario también. Actualmente ejerzo de presidente ejecutivo del think tank Sociedad Abierta y bueno, también soy político, ¿no? De orientación liberal y como hablábamos previamente, estamos pues dando la batalla cultural, la batalla política en las ideas de la libertad aquí en un territorio como es el sur, que no solo es Cusco, de todo el sur peruano, que digamos no es muy afín a estas ideas, ¿no? Es una batalla que la llevamos con bastante pasión y creo que tenemos bastantes fortalezas en nuestra organización que nos permiten mirar con entusiasmo el futuro, ¿no? Claro. ¿Cómo es que nace la idea de empezar una organización? Bueno, en realidad es un emprendimiento intelectual de cerca de 10 personas que iniciamos hace algunos años, ya por lo menos unos 5 años, cuando muchos de ellos todavía eran estudiantes universitarios, claramente yo no, que teníamos, digamos, esa vocación por difundir las ideas de la libertad, que veíamos que prácticamente en el sur andino de nuestro país, pues es casi inexistente, ¿no? Hay un totalitarismo ideológico que se ve en medios de prensa, en universidades, ambientes académicos, ambientes culturales, en donde prácticamente las ideas de la libertad están completamente ausentes. Y como reflejo de ello, pues en las batallas de política electoral, prácticamente las ideas de la libertad pierden por cual over, ¿no? No nos presentamos. Entonces, al no presentarnos, pues, no hay, digamos, posibilidad de tener un cambio real en el desempeño de los políticos y de la política en nuestro territorio, ¿no? Entonces, nosotros de alguna manera salimos a contestar, a llenar estos vacíos, de manera que en el futuro podamos nosotros ofrecer una alternativa y crear un movimiento intelectual que tenemos ahora que nos permite, pues, dar la batalla cultural, ¿no? Claro. Una vez que nace la organización, ¿qué es lo que ustedes empezaron a hacer para poder hacer la difusión de estas ideas? Bueno, lo primero que hemos hecho es identificarnos. Nosotros somos un movimiento intelectual fundamentalmente multidisciplinario de gente de diversas carreras, ¿no? Y abogados, economistas, antropólogos, sociólogos, psicólogos, y un equipo bastante multidisciplinario y además intergeneracional también, ¿no? Hay gente que supera los 30 años, pero también hay jóvenes bastante, valga la redundancia, jóvenes que tienen pues 18, 19 años, ¿no? Y nos hemos identificado como un movimiento intelectual y hemos empezado a dar la batalla ideológica dentro de las universidades, Ujú. fundamentalmente en la universidad pública, que es la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, también en las universidades privadas que están aquí, como la Universidad Andina o la Universidad Tecnológica de los Andes, que como dije hace un instante, pues tienen cierto sesgo ideológico muy importante y nosotros estamos ahí a partir de debates, a partir de conferencias, llevando las ideas de la libertad en un espacio bastante complicado, diríamos nosotros, porque al tener, digamos, las autoridades de estas universidades un sesgo ideológico muy importante, muchas veces nos cierran las puertas, pero Claro. nosotros siempre nos las arreglamos para abrirlas, ¿no? ¿Cuál es, cuando ustedes inician, el impacto final que desearían que tenga esta organización? ¿Era como alguna especie de activismo o simplemente llegar al individuo y hacer que entienda estas ideas? ¿Cuál era el impacto que esperaban que tenga? Bueno, el impacto que esperamos tener a futuro es, digamos, que el sur andino de nuestro país y en consecuencia buena parte de nuestro país, pues se rompa un poco con estas ideas un tanto socialistoides que tradicionalmente se han implantado en nuestra sociedad y construir un Perú multicolor realmente, ¿no? En materia ideológica, en donde la gente conozca las diversas ideologías, los aspectos positivos fundamentalmente y también obviamente los negativos, pero que vean que las ideas de la libertad en todas sus vertientes son una alternativa muy importante y que debe ser conocida, difundida, y obviamente nosotros creemos que se debe apostar por ellos si queremos tener alguna esperanza de desarrollo en nuestro país, ¿no? Claro. ¿Tú notas más resistencia, recepción en los jóvenes cusqueños en relación a estas ideas? ¿Cómo los ves actualmente? Mira, hay una evolución en el tiempo, ¿no? Hace 5 o 6 años, cuando recién iniciamos con este emprendimiento intelectual, lo que nosotros observábamos es que había un monstruo neoliberal que no tenía rostro, ¿no? Que todo el Ujú. mundo hablaba que el neoliberalismo esto, neoliberalismo aquello, hasta que finalmente aparecimos nosotros, que nos identificamos como liberales, en realidad como liberales andinos, y ya más adelante hablaremos de qué trata esto, y bueno, el monstruo que construyó la izquierda, este monstruo neoliberal empezó a agarrar rostro en nosotros. Y en un inicio, pues lo que encontrábamos era cierta resistencia o mucho prejuicio sobre las ideas liberales. Pero con el pasar del tiempo, en realidad lo que está ocurriendo es que estamos generando cierto entusiasmo, sobre todo en las nuevas generaciones,
que algunos se nos acercan y pues nos piden recomendaciones bibliográficas, nos escuchan, participan en las conferencias y muchas veces generamos esa inquietud, ¿no? Creo que estamos sembrando una semilla y muchos estudiantes están empezando a conocer las ideas de la libertad y a empezar a apostar por ellas, ¿no? Y lo que está ocurriendo en el sur andino especialmente, y obviamente no solo gracias a nuestro trabajo, es que los liberales estamos como hongos apareciendo por todos lados y eso es algo que nos alegra bastante, porque de alguna manera estamos dándole color ideológico a esta zona Ujú. del país que, como tú bien dijiste hace un instante, pues era mayoritariamente rojo. Sí. Entonces, en el futuro seguro va a ser como la bandera del Cusco, ¿no? Con muchos colores. ¿Y cómo sientes que es una diferencia, tú crees que sea generacional o en relación a que estos jóvenes ahora ya sean más receptivos a estas ideas? ¿O por qué crees, alterando un poco la pregunta, que esta ideología roja, ¿no? Tiene tanto éxito entre los jóvenes? Porque, claro, Cusco es una zona mayoritariamente roja, ¿no? En general. ¿Por qué crees que tiene tanto éxito entre los jóvenes cusqueños esta ideología? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Cusco es una región que tiene una vocación intelectual importante, ¿no? En el Cusco hay, digamos, y siempre ha habido durante el siglo XX incluso movimientos intelectuales que han tenido gran influencia en el derrotero de nuestro país. No olvidemos que el indigenismo, por ejemplo, es algo que nace en el Cusco y que tiene a cuadros bastante destacados, ¿no? Como Ujú, Balcarce, Vida Luna y otros que son bastante conocidos en el ámbito nacional y que de alguna manera han configurado el nuevo rostro del Perú, como lo conocemos ahora, más mestizo, ¿no? ujú, Ahora, eso, y Cusco también es el epicentro político en el sur del país. No, no olvidemos que Cusco ha sido la capital del Tahuantinsuyo y eso hace que la ciudad, 500 años después, sigue ejerciendo, digamos, sigue ejerciendo influencia política en buena parte de las regiones del sur del país. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Lo segundo es que durante el siglo XX, en estas dialécticas socialistas que muchas veces se construyen, el Cusco apostó y seguramente también hubo influencia de operadores extranjeros por ideas socialistas y los intelectuales de la segunda mitad del siglo XX tenían bastante influencia socialista. Muchos de ellos ujú. incluso hicieron estudios de maestría y posgrado financiados íntegramente por la Unión Soviética. Entonces eso ha generado que haya pues un movimiento intelectual socialista que de bastante influencia en el Cusco, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en el Cusco siempre existe una posición contestataria respecto a lo que es el centralismo que ejerce Lima con respecto al resto del país. Entonces eso ha configurado ideológicamente una sociedad un tanto roja, como tú has llamado, de ideas socialistoides mezcladas con indigenismos y todo ello. Y cuando uno ve con cierta, digamos, con cierta evidencia, lo que ha ocurrido es que las ideas de la libertad, sus principales, digamos, intelectuales y otros, prácticamente no eran conocidos en estas zonas del país. Uno va a las bibliotecas o a las librerías de segundo uso, que yo particularmente visito bastante, tanto en Cusco como en Lima, donde sea, y en el Cusco lo que tú vas a encontrar es que prácticamente los autores, hablemos de algunos, Hayek, Mises, o incluso algunos más clásicos, simplemente no existen. Entonces, Ujú. digamos que las generaciones ya más contemporáneas tienen ahora la oportunidad de conocer todas las ideas de la libertad, no solo a partir del libro, sino también a partir del gran impulso que han dado las redes sociales a la información, a la difusión de la información, ¿no? Entonces es como decir que el trabajo cultural se hizo bien y por eso lograron llegar a esas personas, pero tal vez si hubieran tenido el acceso a otros autores como tú acabas de comentar, sería diferente la realidad. Completamente. Mira, algo que yo siempre digo es que en realidad el Cusco y buena parte del sur andino del país, bueno, en general todo el área andina del país es en realidad territorio donde las ideas de izquierda han cuajado bastante, porque los operadores políticos de la izquierda están presentes, ¿no? Los autores intelectuales están presentes, cosa que no ha ocurrido con el otro lado de la vereda, donde estamos nosotros, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros ahora es un tanto, a partir del think tank que tengo la oportunidad de liderar, es construir un tejido social de ideas de la libertad que nos permita aterrizar estas ideas en conceptos muy sencillas y prácticas, de manera que haya gente que se identifique con estas ideas, ¿no? Eso es la construcción del tejido social. Y nosotros hemos pasado en algunas actividades, y es parte de nuestro plan estratégico, no ser solamente un movimiento intelectual, sino también un movimiento político ideológico, ¿no? No electoral, sino un movimiento político ideológico que genere bases políticas liberales que nos permitan, pues, de alguna manera cambiar la estructura social en materia de ideas en todo el Perú y fundamentalmente en las zonas de nuestra influencia, que es el sur andino, ¿no? Claro. En relación a lo que comentaste hace un par de minutos sobre este centralismo de Lima, ¿tú crees que hay algún tipo de, tal vez se pueda decir, resentimiento y que eso también influya un poco en el éxito de estas ideologías? O sea, un resentimiento
no tanto de las personas ya con un poco de más edad, sino de la misma juventud, de los jóvenes que hay ahora en Cusco, que están ahí entre sus 18 años, 24. ¿Crees que hay algún tipo de resentimiento? Bueno, en realidad el Perú es un país complejo, ¿no? Tenemos que entender que el Perú no es precisamente un país que tenga una homogeneidad cultural, ¿no? El Perú es un Ujú, crisol de razas, de culturas y otros, y eso nosotros primero tenemos que darle una valoración positiva, es decir, la diversidad es positiva, y eso es per se algo liberal, ¿no? Los liberales apuestan bastante por el pluralismo, ¿no? ujú, Entonces, esa complejidad que tiene nuestro país ha sido hábilmente utilizado por los operadores políticos de la izquierda para construir dialécticas, ¿no? Dialécticas, es decir, darle una valoración negativa y, diga, de alguna manera, enmarcar en tus ideas en un inicio de lucha de clases de unos frente a otros. Y parte de ello ha sido, pues, encontrar pequeñas diferencias, o en algunos casos importantes diferencias entre unos y otros, que ha generado una fractura social, ¿no? Y de alguna manera, por ejemplo, el último presidente elegido democráticamente como Pedro Castillo es una expresión de ello. ujú, Y existen operadores políticos, tanto en la derecha como también en la izquierda, que de alguna manera usan estas pequeñas diferencias, estas fracturas, para encaminar proyectos políticos que en lugar de buscar la unión de todos los peruanos, buscan fracturar más, ¿no? Y sacar rédito político de ello. Entonces, ujú. definitivamente, los operadores políticos de la izquierda son muy hábiles y trabajan en ese sentido, ¿no? Y nosotros, por el contrario, empezamos dando una valoración positiva de la diferencia, es decir, que la diversidad es algo positivo, ¿no? Eso es lo que nos hace en realidad más creativos y lo que le da color a nuestras sociedades, ¿no? Entonces, empezamos por dar una valoración positiva y empezamos también a empezar a construir un proyecto que unifique al país. Sin embargo, eso no hace que nosotros no veamos digamos, los problemas estructurales que tiene nuestra sociedad, y uno de ellos, que ha fracasado históricamente, pues es el centralismo que existe en nuestro país. Muchas veces olvidamos que 2 de cada 3 peruanos viven fuera de Lima, Ujú. y esos 2 de cada 3 peruanos pues debieran tener la prestación de servicios públicos en niveles altamente competitivos, como se ve, digamos, en la principal urbe que tiene nuestro país. Y eso pasa un poco por fortalecer también los principales centros urbanos después de Lima que existen en el país. En el sur está Arequipa, está Cusco, en el norte Iquitos, Piura, Trujillo y otros, que debieran tener un impulso bien importante para construir un Perú multipolar y no un Perú unipolar como tenemos en este momento. Los efectos del centralismo evidentemente son bastante nocivos y si uno vive en Lima evidentemente no los percibe porque no está, digamos, siendo perjudicado por esta dinámica. Pero cuando uno vive en las diferentes regiones del país, se percibe de manera muy sencilla, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando un estudiante universitario quiere postular a un cargo, pues vamos a poner un ejemplo en la SUNAT, para trabajar en el Cusco, pues vendría a ser un organismo del ámbito nacional, la entrevista de trabajo es en Lima. Entonces la pregunta es, ¿por qué una persona que está en el Cusco, que quiere trabajar en el Cusco y que postula a un puesto de trabajo en el Cusco, tiene que ir a hacer una entrevista personal en Lima, con todos los costos que ello implica, ¿no? Y considerando que la realidad económica de la región del sur del país es pues muy distinta a la que ocurre en la principal urbe que es Lima, ¿no? Entonces esto tiene definitivamente que cambiar por el bien de 2 de cada 3 peruanos. Entonces, siempre nosotros tratamos de ver con objetividad los problemas que aquejan a buena parte de la ciudadanía, con la finalidad de proponer alternativas con una orientación liberal que nos permitan mejorar la situación que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, a pesar de que, claro, como tú comentaste, hay políticos, hay personas que se aprovechan de estas situaciones para crear estas narrativas que incluso un poco, tal vez exagerarlas, también hay un fondo de verdad en ello, ¿no? O sea, porque al final el centralismo ocurre y estas personas están siendo perjudicadas por ello. O sea, ¿hay un fondo de verdad en esa narrativa o tú opinas que al final todo depende mucho de cómo lo veas? Bueno, de que hay problemas, hay problemas. Mira, Tamaira, es importante ser objetivos y ver indicadores. Cuando uno ve el Ujú, desempeño económico del Perú en los últimos 30 años, hemos pasado a tener un nivel de pobreza del 70% en 1990 a un 21% antes de la pandemia. Entonces, eso habla un poco del éxito que se ha tenido a partir de la implementación de las medidas de la economía de libre mercado. Sin embargo, cuando uno mira esto con ojos un poco más, digamos, específicos, ve la realidad de las regiones del sur del país y ve que, por ejemplo, el nivel de pobreza en el Cusco supera por mucho el promedio nacional. Estamos llegando casi a 40%. Eso quiere decir que la mitad de los cusqueños o un poco menos de ellos están en situación de pobreza. Y es una ujú. pobreza estructural de muchas generaciones. Entonces, si bien el modelo económico ha funcionado bastante bien para todo el Perú como una unidad de análisis, existen regiones en las que no ha tenido un desempeño muy importante. Y eso implica tener, digamos, primero un ojo crítico para ver cuáles son las causas estructurales que vienen generando ello y cuáles serían las alternativas de política que nos permitan, pues, ver cómo solucionamos el problema que aqueja a buena parte de la ciudadanía en el sur andino. Entonces, esta realidad objetiva es interpretada por líderes de la izquierda
y ellos pues de alguna manera le sacan provecho y jalan agua para su molino, que desafortunadamente pues nos muestra un derrotero que no es el mejor para los peruanos. Y no existe, o no existía por lo menos de parte de los liberales, como somos nosotros, esa visión, esa toma de conciencia sobre la realidad y el planteamiento de una alternativa de solución. Entonces, Ujú. a eso yo le llamo que durante 30 años o quizá más hemos estado perdiendo esta batalla política, cultural, ideológica prácticamente por walkover. Ahora ya no está ocurriendo eso, nosotros estamos dando bastante impulso a las ideas de la libertad, y no solo desde el aspecto teórico, sino también desde el aspecto práctico, es decir, proponiendo política pública que nos permita pues despegar de este problema estructural que sostenemos y que nos permita cambiar la realidad de los indicadores tan negativos que tenemos en el sur del país, ¿no? En Cusco se están proponiendo entonces estas políticas públicas, digámoslo así, liberales, como solución a esos problemas, pero ¿tú crees que son aceptadas o cómo lo recibe el gobierno allí? Bueno, esa es la batalla política electoral, ¿no? Ujú. Generalmente en el Cusco, desde que se ha dado el proceso de descentralización por el expresidente Alejandro Toledo, ya van a ser ya son más de 20 años en realidad, los políticos que han tenido éxito electoral, ¿no? Son básicamente políticos de izquierda, y ellos solamente escuchan la palabra liberal o la palabra capitalismo, la palabra mercado, y ya inmediatamente, digamos que ellos no le dan una valoración positiva y muchas veces no terminan por adoptar estas ideas, sino todo lo contrario, rechazarlas, ¿no? Para ellos que tienen una formación ideológica de izquierda, conscientes o no, tienen digamos, otra visión y otro derrotero para sus políticas, ¿no? Lamentablemente eso ha hecho del Cusco una de las regiones que tiene la mayor cantidad de presupuesto a nivel nacional, pero que tiene también serias brechas que no han podido ser cubiertas en servicios públicos por los diferentes gobiernos regionales. Entonces, nuestro trabajo es algo que seguramente va a dar frutos en el futuro y esperamos que nosotros encontremos también líderes políticos de orientación liberal que en los próximos años puedan dar la batalla política electoral y tener éxito en ese proceso, ¿no? El cambio no se logra de un día para otro, pero estamos convencidos que trabajando como lo estamos haciendo, a nivel de hormiga, es decir, pueblo por pueblo, casa por casa, llevando las ideas de la libertad en un lenguaje bastante sencillo y adaptado a la identidad del mundo andino, pues en algún momento vamos a tener que cosechar los frutos de este trabajo, ¿no? Ujú. Y coméntame un poco sobre el liberalismo andino que comentaste hace un par de momentos. Bueno, es una iniciativa que nosotros venimos impulsando, que tiene que ver fundamentalmente con promover las ideas de la libertad, pero siempre en el marco de la identidad andina que nosotros orgullosamente aceptamos y que promovemos además, ¿no? No es un proyecto identitario, pero sí Ujú. nosotros nos reconocemos andinos y llevamos con bastante orgullo ser pues gente que vive en el Cusco, gente que vive en el interior del país, que vive en la sierra y que además ha tenido líderes tan importantes a lo largo de la historia de nuestro país, incluso en tiempos antes de que el Perú existiera como nación, ¿no? Siempre es importante recordar que quizá los hombres más poderosos de América del Sur han sido cusqueños. Si uno ve el poder que tuvieron los incas desde Pachacute hasta Huayna Cápac, no creo que haya un líder político en América Latina que haya tenido más poder que ellos, ¿no? Incluso Ujú. hay cosas muy interesantes que muy poca gente conoce, como la aventura de descubrimiento de Oceanía que llevó adelante Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Y finalmente Tupac Inca Yupanqui era también un cusqueño. Ahora hay intelectuales realmente importantes en materia, por ejemplo, de literatura que ha dejado el Cusco, como es el Inca Garcilaso de la Vega, que es quizá uno de los clásicos de la literatura americana, y es cusqueño, ¿no? Es uno, si a Vargas Llosa le decimos inmortal, lo cual nosotros llevamos con bastante orgullo, el verdadero inmortal es el Inca Garcilaso, que ya viene su obra y su personaje viviendo cerca de 500 años. Entonces, mucha de esta identidad, del cual todos los peruanos debiéramos sentirnos orgullosos, en algunos, digamos, ámbitos de la sociedad peruana, no es bien recibida. Entonces, en el caso nuestro, nosotros nos asumimos liberales, promovemos las ideas de la libertad, pero también nos asumimos andinos con orgullo y de alguna manera estamos construyendo un sincretismo entre las ideas de la libertad y la identidad andina que nosotros orgullosamente llevamos adelante, ¿no? ¿Y tienes algún ejemplo como práctico de esto? Algo que hayan hecho ustedes que han logrado unir estas dos ideas que me acabas de comentar. Bueno, en realidad este es un proceso bastante complejo, ¿no? Te comento Claro. algo. Nosotros, como parte del crecimiento de nuestra organización, este 1 de agosto vamos a inaugurar nuestro primer local. Hemos ya crecido lo suficiente como para tener nuestro propio local. Ya en nuestro plan está tener nuestra biblioteca liberal y todo ello. Y pues vamos a inaugurar este 1 de agosto. Y el 1 de agosto en el mundo andino, en la cultura andina, es el inicio del año nuevo andino, ¿no? Entonces, Ujú. de alguna manera estamos tratando de unir estas dos, digamos, la identidad andina, como te dije hace un instante, que no es algo pequeño, no debemos olvidar, Tamaira, que el mundo andino no se limita solo a la sierra, el mundo andino
como era en épocas del Tahuantinsuyo, pues involucraba a muchos estados como contemporáneos, ¿no? No olvidemos que Ecuador, Bolivia, Perú, el norte de Argentina, Chile, el sur de Colombia, son parte del mundo andino, que en algún Ujú. momento pues estuvieron gobernados por peruanos, ¿no? Por cusqueños. Entonces, estamos hablando de un movimiento bastante ambicioso que trata de revalorar, digamos, la cultura andina en fusión con las ideas de la libertad, sin, digamos, llevar adelante un proyecto identitario, ¿no? A lo cual nosotros nos Ujú. opondríamos. Es decir, no es un proyecto que busque excluir a unos contra otros, ni priorizar a alguien por factores de identidad, ¿no? De todo lo contrario, es un proyecto completamente convergente, que sí, nos mostramos orgullosos de nuestras raíces andinas, y por ejemplo, te comento que como parte de las iniciativas que nosotros venimos impulsando en Sociedad Abierta, que es el nombre del think tank que tengo la oportunidad de liderar, muy pronto vamos a lanzar una escuela de quechua para que nosotros podamos, pues, profundizar nuestros conocimientos del quechua, que es algo de lo que tendríamos que sentirnos muy orgullosos, ¿no? Como, no solo como cusqueños, sino en realidad como americanos, ¿no? Que es mucho más que solamente hablar de peruanos, ¿no? Claro, que es como tú comentas, es no es generar rechazo hacia otras culturas o otras maneras de, otras historias, ¿no? Sino honrar realmente esa cultura que al final se está perdiendo. Yo hace poco vi, no sé si será cierto, pero que me parece que en Perú menos de 8.000 personas todavía hablan el quechua en su totalidad, ¿no? Porque tengo entendido que hay ciertas personas que entienden, pero no hablan, ¿no? Y es En algo realidad, que... Mayra, en realidad esto es bien interesante, ¿no? El proceso de sincretismo que se ha dado en nuestro país durante cerca de 500 años es bastante importante. Y en realidad el quechua es el idioma más hablado de los menos hablados en el mundo, ¿no? Hay Ujú. cerca de 5 millones de peruanos que hablan el quechua, pero que ya no lo hacen, pues, digamos, en exclusividad, ¿no? Estamos hablando de gente que es bilingüe, es decir, que habla quechua y habla también español, ¿no? Ujú. Entonces, sí, ese es uno de los dos grandes, digamos, lenguas andinas, ¿no? También está el aymara, que se habla más al sur en Puno y en buena parte de Bolivia, pero también es importante reconocer que en parte de Bolivia se habla también el quechua, ¿no? Entonces, el quechua, como dije hace un instante, es un idioma bastante difundido, es el más hablado de los menos hablados en el mundo, y Ujú. nosotros tendríamos que sentirnos orgullosos porque es una expresión cultural propia que ha ido también evolucionando en el tiempo, no es que el idioma se ha quedado estancado en el tiempo, sino ya ahora tiene incluso una escritura, y hay organizaciones a lo largo y ancho del país que vienen promoviendo esto, ¿no? Entonces, muchas veces, por las falsas dialécticas que se construyen en la sociedad, pues quienes adoptan ideas liberales tienden a rechazar aspectos de identidad de la cultura andina, lo cual es evidentemente un error gravísimo, ¿no? Entonces, nosotros, al identificar este problema, estamos proponiéndole este movimiento de liberalismo andino, como lo hemos denominado, que sí revalora los aspectos de la cultura andina, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, como cualquier peruano medianamente inteligente debería sentirse, ¿no? Aunque Ujú. obviamente esto no es obligatorio, siempre será como base de las ideas de la libertad, y que pues en sincretismo con las ideas de la libertad pretendemos ofrecerle primero digamos, una propuesta ideológica que sea afín y adaptada a nuestra realidad, ¿no? A nuestra realidad cultural, ¿no? Claro. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tienes como docente universitario? Comentaste Bueno, yo tengo ya bastantes años como docente universitario. Yo empecé bastante joven ejerciendo la docencia. Ya voy a llegar, creo, a los 10 años de docente bastante. universitario. He estado en varias universidades, en algunas universidades de Lima, también en universidades del interior, más de, digamos, el Perú más profundo, de la Ujú. región de Apurímac, también en algunas universidades del Cusco. Digamos, de alguna manera he trotado por varias universidades, ¿no? ¿Y notas alguna diferencia entre los jóvenes, claro, un joven de 18 años cuando empezaste y uno ahora, o bueno, más o menos por esa edad, en relación a su comprometimiento o interés hacia la política? Bueno, definitivamente en los últimos tiempos, digamos que el arribo de las redes sociales ha cambiado completamente o ha modelado de una manera muy distinta a las nuevas generaciones, ¿no? La gente Ujú. ahora tiene mucha información a la mano y quienes tienen la suficiente capacidad para gestionar apropiadamente toda esa información, de alguna manera están dando un salto importante en su proceso de globalización, ¿no? De sus actividades y de sus ideas, ¿no? Eso es Ujú. algo muy importante. Yo te comento que las clases medias de regiones como el Cusco, su aspiración no es pues conocer Lima, ¿no? La Ujú. aspiración de muchos, y hay un fenómeno bastante importante de cusqueños de clase media que viajan a todas partes del mundo, están en diferentes países de América, están en Europa y están pues dando pasos agigantados en su proceso de globalización, lo cual de alguna manera tiene pues un efecto modernizador de nuestra sociedad, ¿no? Pero también existe otro grupo de personas que son víctimas de su propia, digamos, poca capacidad para gestionar la información
y caen pues en este fenómeno muy contemporáneo que es de las fake news, ¿no? Entonces, estas fake news que terminan muchas veces por contaminar a buena parte de la sociedad con ideas que no son ciertas y que al no tener ellos la capacidad de discernir entre lo que es, digamos, real y no real, pues terminan ejerciendo acción política errada, ¿no? Claro, entonces al mismo tiempo que este fenómeno de redes sociales es positivo porque los acerca más a la política, que es algo primordial, ¿no? Que todos deberíamos estar, tal vez no en el mundo político, pero estar al menos pendientes de, ¿no? También está el lado negativo, que es lo que tú comentas, de que hay muchas fake news y no hay esta interpretación de lo que ves, ¿no? De ver, ok, esto está en redes sociales, pero se refleja en la realidad, o sea, ¿estos son hechos o solo historias? Claro, estamos en el tiempo de la posverdad, ¿no? Y digamos que hay una vertiente de la izquierda que explota bastante bien ello, ¿no? Y por redes sociales se alientan ideas que no necesariamente son ciertas y en algunos casos son mentiras aberrantes, ¿no? Que la gente que de alguna manera muestra rechazo por los medios de comunicación tradicionales termina por hacer suyos estas iniciativas que desafortunadamente muchas veces no tienen filtros de calidad o de veracidad importantes y terminan por contaminar a la sociedad, ¿no? Muchas veces existe un rechazo a la política de algún segmento, sobre todo en el mundo intelectual, porque asumen que la política es algo meramente electoral, ¿no? Pero en Ujú, realidad eso también es algo que tenemos que cambiar, porque nosotros entendemos la política como algo, es la lucha de ideas permanente, ¿no? Y que no solamente se da en momentos electorales y que no solamente está buscando el voto de los peruanos o de la gente, ¿no? En realidad nosotros entendemos que la batalla cultural es esencialmente política, pero la política no necesariamente es solamente política electoral, sino también y es fundamentalmente confrontación de ideas, ¿no? Uno tiene que aprender a rebatir las ideas, dar puntos de vista. Te comento algo muy sencillo, ¿no? Hace algunos días ha fallecido Hugo Blanco, que es un personaje que la izquierda de alguna manera ha convertido en uno de sus símbolos, y ujú. obviamente en el Cusco hay todo un movimiento artístico, político e intelectual que ha realzado su imagen, ¿no? Lo cual en democracia es absolutamente, digamos, aceptable, ¿no? Sin embargo, nosotros también hemos mostrado que existe un conjunto de personas que más allá de respetar a la persona, confronta sus ideas, ¿no? Digamos que no comporta las ideas, no comparte, disculpa, las ideas trotskistas que él en su momento alentaba, y muchos menos las lecciones que su acción en el pasado podría generar como digamos, como iniciativas a futuro, ¿no? Entonces es importante darle color ideológico a la sociedad, de manera que los movimientos intelectuales también van evolucionando y que la ciudadanía en su conjunto encuentre alternativas. Y definitivamente entre esas alternativas, las ideas que nosotros alentamos tienen una ventaja competitiva muy importante, ¿no?